Mutagen Man, o el hombre mutágeno, es un personaje reconocido del universo de las Tortugas Ninja. Este personaje fue creado principalmente para ser una más de las figuras de acción de las Tortugas Ninja que estaban teniendo muchísimo éxito a finales de los años 80 y principios de los 90. Originalmente, Mutagen Man nació como un boceto que Peter Laird, uno de los creadores de las Tortugas Ninja, envió a la compañía Playmates para que fuera tomada en cuenta como creación de una nueva figura. Laird propuso que este personaje fuera llamado el Desconocido. Sería un mutante que nació de un experimento fallido al tratar de cruzar un mono con un insecto. Fue creado para ser un villano, pero en las diferentes series veremos que termina siendo un aliado de las Tortugas Ninja. Playmates respondió a la propuesta de Laird con algunos ajustes en su diseño, hasta llegar al Mutagen Man que todos conocimos con la figura de acción clásica y en la serie animada de 1987. Su nombre real sería See-More Guts, el cual es un juego de palabras con la frase en inglés See More Guts, que en español sería algo como ver más entrañas, por la forma que tendría la figura, un contenedor transparente que deja ver unos órganos humanos. Comencemos entonces a hablar de las diferentes apariciones de Mutagen Man en las series animadas, los cómics, las figuras de acción y los videojuegos. En la serie animada de las Tortugas Ninja de 1987, Mutagen Man aparece por primera vez en el quinto episodio de la quinta temporada, episodio que fue llamado en Latinoamérica El Hombre Mutante. En su forma como ser humano, Mutagen Man era un simple cartero llamado See-More Guts, un poco torpe, pero muy comprometido con su trabajo. Hola, soy See-More Guts del servicio de mensajería. Aquí es la florería Toque de Romance. ¿Acaso esto parece una florería? See-More estaba buscando una dirección para entregar una carta, pero su torpeza lo llevó hasta el escondite de Destructor y Krang, quienes estaban experimentando con un mutágeno inestable que querían convertir en gas para transformar a todas las personas de la ciudad en mutantes. See-More insiste en entregar la carta, pero Bebop y Rocksteady lo atacan con sus armas, haciéndolo caer al mutágeno inestable. Allí, sus miembros se separan de su cuerpo, pero Destructor y Krang lo sacan de ahí, depositando sus partes en un contenedor que utilizaría como cuerpo. Los villanos ayudaron a See-More para que éste se infiltrara en un laboratorio y robara un compuesto llamado Vindex 3, que ayudaría a estabilizar el mutágeno. Al mutar, See-More obtiene la habilidad de transformarse temporalmente en cualquier persona que él vea, habilidad que le serviría para infiltrarse en el laboratorio. Destructor le dice que si consigue robar el compuesto, él le ayudaría a volver a su forma original de ser humano. See-More acepta. See-More logra robar el compuesto y llevarlo donde Destructor, pero como se suponía, Destructor solo lo engañó y corta un cable de su cuerpo, haciendo que se derrame el mutágeno que hay dentro de él. Poco tiempo después, llegan las tortugas y conectan de nuevo el cable, salvándole la vida a See-More. En agradecimiento, See-More les ayuda a recuperar el compuesto de manos de Destructor y a evitar su plan de convertir a toda la ciudad en mutante. En la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012, Mutagen Man comienza siendo un ser humano, un adolescente fanático de las Tortugas Ninja llamado Timothy, quien por las noches tomaba la identidad de un superhéroe llamado el Pulverizador. Inicialmente, el Pulverizador aparecería en 2 episodios de la primera temporada, en el número 16, llamado El Pulverizador, y en el número 22, llamado El Regreso del Pulverizador. En estos episodios vemos que Timothy es un joven sin ninguna habilidad, al contrario, es bastante torpe y siempre les causa problemas a las tortugas. Por accidente, Timothy llega al hogar de las tortugas,
así que ellos deben hacerse cargo de él. Donatello lo entrena un poco para que sepa cómo defenderse, pero el pulverizador lo único que le importa es hacer poses y parecer un ninja antes de pelear como uno. En el episodio El regreso del pulverizador es cuando Timothy sufre su mutación. El pulverizador, en su afán de parecerse a un ninja, se inscribió en la academia de Chris Bradford. Ahí conoce a los ninjas del clan del pie, quienes lo aceptan en el clan, pero solo para que sea un ninja que actúa como carne de cañón ante los enemigos. Por su lado, Destructor planeaba reclutar más y mejores soldados para su ejército, así que robó mutágeno para experimentar nuevas mutaciones. Timothy se ofreció como conejillo de indias de los experimentos, pero las tortugas van para tratar de impedirlo. Cuando las tortugas y los mutantes del clan del pie comienzan a luchar, el pulverizador insiste en querer ser un mutante para ayudar a las tortugas, por lo que él mismo acciona la máquina del mutágeno y este le cae encima, transformándolo en una masa deforme y desagradable que deja ver sus órganos internos. Ataca a las tortugas, pero Donatello lo atrapa en un contenedor para salvarlo de morir en la explosión del laboratorio. Desde entonces, Donatello tendría a Timothy, o lo que queda de él, en su laboratorio, y lo trataría como a una especie de mascota, alimentándolo y cuidándolo, hasta encontrar una forma de volverlo a su estado original. En el cuarto episodio de la segunda temporada, llamado Mutaman, sería la aparición de Mutagen Man como tal. En este episodio, Donatello continúa con su investigación para crear el retromutágeno que le ayudaría al papá de April a volver a su forma original. Mientras lo hace, habla con Timothy y le cuenta lo que April significa para él. A escondidas, Timothy se come el mutágeno con el que Donatello estaba experimentando. Este mutágeno hace que a Timothy le crezcan brazos, piernas y desarrolla en él una personalidad agresiva. Escapa de las alcantarillas en busca de April para obligarla a ser su amiga. Cuando las tortugas lo logran encontrar, Mikey, que le encanta ponerle nombre a todo y a todos, lo llama Mutaman. Esta versión del personaje cuenta con mucha fuerza física, resistencia y la capacidad de lanzar ácido por las palmas de sus manos, pero solo mientras actúa el efecto del mutágeno sobre él. Luego de varias batallas contra las tortugas, Donatello lo engaña dándole de comer un supuesto mutágeno, pero en realidad era su compuesto congelante. Desde ese momento, Mutagen Man quedaría congelado para siempre en su contenedor y resguardado en el laboratorio de Donatello. En un par de episodios, el Timothy congelado haría un par de cameos, pero en realidad, en la serie, no vemos que Donatello haya cumplido la promesa que le hizo de regresarlo a la normalidad cuando descubriera la fórmula del retromutágeno, ya que su prioridad siempre fue el papá de April. En los cómics de IDW, Mutagen Man es un intento fallido de combinar varias razas de animales diferentes en un mismo mutante. Con su cuerpo incapaz de mantener su forma, fue confinado dentro de un cuerpo lleno de líquido que también le dio la capacidad de moverse. Fue retenido en una instalación por el grupo Null, hasta que Old Hub y los Mutanimals lo encuentran atado a una cama y lo liberan. Aunque le dicen que lo están salvando, Mutagen Man le pide a Old Hub que le dispare. Old Hub se niega y todos escapan de las instalaciones juntos, y Mutagen Man se convierte en miembro del equipo. Más tarde, Mondo Gecko le da a Mutagen Man un nombre más personal, Seymour Guts, que acepta como su único nombre legítimo. Seymour demostró ser muy tímido e inseguro al principio, ya que toda su vida la había pasado como un experimento de laboratorio. Sin embargo, demostró ser extremadamente valiente, ya que preparó su traje protector para que explotara
antes de regresar a los laboratorios del Grupo Null, para que no pudieran experimentar con otros mutantes inocentes. Su plan no tuvo éxito y volvió a vivir con los Mutanimals. También se hizo amigo de Miguel Ángel durante el tiempo que estuvo con los Mutanimals, por la personalidad extrovertida y amable de Miguel Ángel. Más tarde conoció a las otras tortugas durante una fiesta de Navidad. Si quieres saber un poco más sobre la amistad entre Mutagen Man y Mondo Gecko, te recomiendo que veas mi video ¿Quién es Mondo Gecko? Como lo mencionaba al principio, Mutagen Man nació exclusivamente para ser una figura coleccionable. En la bio de la figura clásica nos cuentan el origen de Mutagen Man, el cual es diferente al que vimos en la serie animada. Nos cuentan que su nacimiento ocurrió en el laboratorio de Krang. Seymour Guts despertó y vio que fue transformado en Mutagen Man, un monstruo confinado en un cuerpo mecánico que mantiene a sus órganos unidos y depende del mutágeno para seguir con vida. Fue forzado a trabajar para Destructor a cambio del mutágeno que necesita para vivir. La figura vintage de Mutagen Man es una de las más vistosas y querida por los coleccionistas. Su cuerpo transparente, que deja entrever sus ojos, cerebro y otros órganos, hacen que sea una figura única. Viene con tubos, un arma y pequeños accesorios que hoy en día no son tan fáciles de encontrar completos. Otra de las características que hacía única a esta figura es que tenía la posibilidad de meterle agua por un agujero, para darle una sensación más realista a su contenedor transparente y meterle sus pequeños accesorios, que serían algo así como residuos de elementos que flotan en su interior. Las figuras coleccionables del Mutagen Man de la serie de 2012 también son bastante vistosas y curiosas, pero no llegan al nivel de la figura vintage. También tenía la posibilidad de abrir una tapa para introducir agua o el mutágeno viscoso que era vendido por separado. Una de sus manos se podía quitar para meterle agua o mutágeno. En su palma tenía agujeros por donde podía salir el líquido, para evocar su capacidad de derramar ácido. Posteriormente, fue lanzada otra figura similar, pero de color verde, para la colección de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Super Seven, en su línea de Ultimates, lanzó la figura de Mutagen Man inspirada en la figura vintage, de un mayor tamaño, con pintura metalizada en algunos de sus detalles, los mismos accesorios y funcionalidades, pero mucho más impresionantes. Lastimosamente, esta figura tiene un detalle que decepcionó a muchos fans. Y es que cuando la llenas de agua, el agua se derrama por la parte de las piernas, cosa que no pasaba con la figura vintage, que sí era capaz de mantener el agua. En cuanto a los videojuegos, Mutagen Man aparece en el juego para celulares Tortugas Ninja Leyendas, tanto en su apariencia como el pulverizador, como con su apariencia de Mutagen Man. El disfraz del pulverizador está inspirado en las Tortugas Ninja de 1987, incluyendo su cinturón con la inicial de su nombre. El pulverizador es una nueva versión de un personaje secundario que apareció en varios episodios de la serie de 1987, de un niño llamado Zack, un gran fan de las Tortugas Ninja que siempre se disfrazaba como ellas y quería ser como ellas. Zack fue nombrado por las propias tortugas como la quinta tortuga ninja. Por otro lado, es posible que el personaje de El Pulverizador esté inspirado en el popular personaje de cómics Kick-Ass. Ambos personajes viven en Nueva York. Ambos personajes combaten a los criminales sin tener entrenamiento. Ambos reciben palizas de los maleantes. Ambos tienen a un maestro en artes marciales.
Pulverizador tiene a Donatello y Kick-Ass tiene a Hit Girl. Además, ambos personajes admiran a otros héroes y deciden ser como ellos. El comunicador de voz de Mutagen Man en la serie de las Tortugas Ninja de 2012 es de marca Laird. Esto es un evidente tributo a uno de los creadores de las Tortugas Ninja, Peter Laird. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.